Amado hermano, me bendice mucho siempre poder declarar la palabra, porque la palabra trae vida, la palabra trae paz, la palabra trae entendimiento, la palabra trae estructura, la palabra de Dios trae diseño, la palabra de Dios nos da dirección, la palabra de Dios nos da propósito, nos da cobertura. En la palabra de Dios están los dichos de Dios y por lo tanto estamos confiados, estamos seguros que cuando proclamamos la palabra hay un torrente de bendición, hay un rompimiento espiritual para una vida nueva y mejor. En esta hora, amado pueblo, queremos ministrar el tema renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotros decimos renovados en el espíritu de vuestra mente, pues sencillamente se nos viene a memoria, de que si la mente es un espíritu, no sé si usted en algún momento pensó eso, obviamente no es un espíritu, sino que vamos a entender a la luz de la Biblia qué quiso decir o qué dice el Señor a través de la palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ir directamente a la Biblia en Efesios capítulo 4 y el versículo 23. Efesios 4, 23 es el versículo base para esta hora, donde la Biblia enfatiza y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para empezar, mi hermano y mi hermana, vamos a decir lo siguiente: la palabra renovado sencillamente es volver a su primer estado. Espíritu de vuestra mente es la parte intangible, y cuando hablamos de la parte intangible estamos hablando del ser interior, los pensamientos, es la parte inmaterial. Cuando hablamos del espíritu de vuestra mente hablamos de los pensamientos, y si ahondamos un poquito más hablaríamos acerca de lo que está en el alma, sentimientos, emociones, etcétera. Pero cuando la Biblia dice renuévense en el espíritu de vuestra mente, está hablando de ser renovados en el ser interior y renovar los pensamientos. ¿Por qué razón decimos eso? Porque sencillamente todo ataque del enemigo comienza en la mente, y esto es algo que hay que estudiarlo y entenderlo. El ataque que el enemigo lanza, lo lanza directamente a la mente. Una vez que la mente es gobernada por ese pensamiento negativo que el enemigo envía, las palabras se vuelven negativas y por ende los hechos terminan siendo negativos. De ahí entendemos entonces que la Biblia enseña que hay que renovarnos. ¿Para qué? Para una vida nueva y mejor. Vamos a poner como versículo base Segunda de Pedro. Y en la mañana yo les decía a los hermanos que el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, es la base para entender la regeneración. Ahora bien, todos sabemos que la regeneración, haciendo un repaso, es cuando nos convertimos, somos regenerados a una vida nueva y mejor. Sin embargo, la palabra renovación va a seguirlo a usted y a mí a lo largo de nuestra vida cristiana, la renovación. Entonces, entendamos, al ser regenerados, pasamos de muerte a vida y nosotros participamos de la naturaleza divina. Sin embargo, tenemos la naturaleza pecaminosa que no podemos quitárnosla. Sencillamente tenemos que aprender a reprender y a despojarnos del viejo hombre para caminar en la vida victoriosa, entendiendo que cuando estemos con el Señor estaremos plenos. Mientras estemos en la tierra, ya somos hijos de Dios porque le hemos aceptado en nuestro corazón, somos participantes de la naturaleza divina, pero la naturaleza pecaminosa está presente y tenemos que hacer guerra, tenemos que combatirla. Bien, este es el versículo base, Efesios 4:23, pero quiero que me acompañe a Segunda de Pedro capítulo 1, porque Segunda de Pedro capítulo 1 y exactamente el versículo 5 es donde quiero hacer énfasis que nosotros, al aceptar a Cristo, la segunda parte es ser renovados. Un cristiano que no se renueva es un cristiano que se seca. Un cristiano que no tiene revelación de Dios es un cristiano apático y errático. Y digo apático porque cuando alguien no tiene la revelación de lo que es Jesucristo, todo le parece apático y no tiene realmente el gozo continuo que la Biblia dice. Y por ende se equivoca, es un cristiano errático. Y cuando hablamos de equivocarse es que puede caer en falsas doctrinas, doctrina de hombres, estratagemas de hombres, paradigmas de hombres, y por ende cualquier ideología humana, la persona va a ser engañada. ¿Todo por qué? Porque no ha sido renovado. Entiéndase esto, que alguien renovado es alguien que vuelve a su estado original. Bien,
Cuando hablamos en segunda de Pedro, vamos a leerlo, el capítulo 1 y el versículo 5. Antes de leerlo quiero decir lo siguiente: usted y yo como hijos de Dios creemos en Dios y tenemos que ser renovados todos los días. Es decir, tener un encuentro real y contundente con Dios. ¿Para qué? Para estar frescos, para entender la buena voluntad de Dios. No se trata de orar solamente, se trata de accionar. Porque cuando la Biblia a mí me enseña que tengo que orar, entonces tengo que accionar. Que una vez que oro, tengo que aprender a caminar bajo la palabra, bajo el acuerdo de Cristo en la palabra. Entonces, entendiendo que si soy hijo de Dios necesito ser renovado. Y aquí viene lo interesante: todos tenemos una medida de fe. Se lo explico. Yo tengo una medida de fe, el hermano que está al lado suyo tiene otra medida de fe, y esa medida nos complementa. Cuando decimos que tenemos una medida de fe es sencillo. Usted dice hoy: voy a poner el despertador para mañana lunes levantarme a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y usted pone el despertador, ¿cierto? La pregunta es: ¿por qué pone el despertador? ¿Cómo usted está tan seguro que va a amanecer? Entonces, esa fe que usted tiene es un grado de fe, es una medida de fe que usted tiene, que usted confía en que mañana va a amanecer, que usted confía en que Dios va a hacer. Esa es una medida de fe. Por supuesto que existe el don de fe, donde Dios manifiesta lo sobrenatural de su gloria para inyectarnos de la fe del Hijo de Dios, para hechos sobrenaturales. Sin embargo, cuando hablamos de renovación, repita conmigo, es un proceso constante, es un proceso sonante, es de todos los días. No es que hoy me convertí y en la semana no me consagro. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo me congregue, amén, y eso es parte del culto racional. Otra cosa muy diferente es consagrarnos. Hay gente que nada más se congrega, pero no se consagra. Hay gente que nada más dice creo en Dios, pero no lo tiene como Señor. Una cosa es decir creo en Dios como mi Salvador, y otra cosa es creo en Dios, pero Él es mi Señor, que gobierna mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, que gobierna mis decisiones, que gobierna mi voluntad y gobierna mi todo. Entonces de ahí la diferencia, que entendemos que el creyente todos los días tiene que renovarse, tiene que entender que necesitamos conocer la buena voluntad de Dios, que siempre va a ser perfecta y agradable. Entonces todos tenemos una medida de fe. A esa medida de fe usted y yo tenemos que añadirle lo que vamos a leer. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, iglesia de eterna alabanza, hermanos que están de manera virtual, poniendo toda diligencia. Diligencia quiere decir toda prestancia, toda solicitud, toda obediencia, toda constancia y perseverancia. Por esto mismo añadid a vuestra fe, a la fe que usted tiene, virtud. Y cuando hablamos de virtud, es la capacidad para producir algo. Y a esa virtud usted tiene que añadirle conocimiento, es decir, tiene que aprender a conocer la palabra revelada, tiene que prepararse en todas las áreas, es decir, crecer integralmente, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel material, a nivel secular, a nivel de estudio, a nivel de trabajo, proyecto, pero lo primero lo espiritual, porque de lo espiritual se desprende todo. Entonces, nosotros a la fe que tenemos le añadimos capacidad para producir algo y le añadimos conocimiento, es decir, no debemos ser ignorantes, sino indagar cuál es la buena voluntad de Dios. Ese conocimiento es importante adquirirlo, repito, en todas las áreas, pero mayormente en la voluntad de Dios, para conocer y entender los tiempos, para que cuando usted tome decisiones en su vida personal, familiar, laboral, académico, espiritual, usted haga la voluntad de Dios en sus decisiones y Dios siempre sea el centro de todo lo que hace y todo lo que dice. Luego dice: al conocimiento añádale dominio propio, es decir, un fruto del Espíritu que tiene que cautivar nuestra vida para nosotros no solamente perseverar, sino permanecer. Porque alguien que tiene dominio propio es alguien que permanece, es alguien que no solamente permanece, sino que también está creciendo constantemente. El dominio propio es importante en la vida cristiana para no ser fluctuantes ni de doble ánimo. Y luego la Biblia dice: al dominio propio tienen que añadirle paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque vivimos en este mundo y siempre van a haber adversidades. Hay que añadirle paciencia a nuestro corazón, a nuestra fe, para permanecer, para crecer. Y la Biblia dice: a la paciencia van a añadirle piedad, y a esa piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Aquí viene algo interesante. Si usted y yo trabajamos todos los días en renovar el ser interior, hay una promesa
clara y contundente en la Biblia. Estamos en Segunda de Pedro, vamos, capítulo 1. Vaya conmigo al versículo 8. ¿Tiene el versículo 8? Anótelo, vamos, anote el versículo 8 ahí en la tabla de su corazón, en su teléfono, en su tablet, en sus apuntes. Dice: si estas cosas abundan en usted, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia Eterna Alabanza, si estas cosas están en nosotros o en vosotros y abundan, cuando habla de abundancia está hablando de un crecimiento constante. Dice: no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de ¿quién? Diga fuerte: del Señor Jesucristo. Vamos al versículo 9, porque el versículo 9 es clave, donde dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sigamos al versículo 10. Vean qué interesante. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección. A ver, repita conmigo en voz fuerte: porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeréis jamás. De ahí la importancia que cuando un cristiano cae constantemente es porque no está alimentando su fe. ¿Se da cuenta usted que no es solamente de decirle: Señor, guárdame, sino accionar en esa oración que está haciendo? Y decía a los hermanos de la mañana, y vea qué interesante, le decía lo siguiente, hablándole a los hombres. ¿Habemos hombres acá? Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando usted le dice a Dios: Señor, líbrame de la mujer ajena, líbrame de la filistea? Una cosa es la oración, ¿estamos de acuerdo? A ver, los que estamos aquí, hombres, tenemos tentaciones, ¿sí o sí? Gracias por su sinceridad, porque todos las tenemos. Pero cuando usted le dice a Dios, por darle un ejemplo: Señor, líbrame de la mujer ajena, una cosa es la oración y la otra es la parte activa. Porque la parte activa se va a desarrollar cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga la debilidad o dificultad. Allí actúa la segunda parte, donde se refleja el carácter de Cristo. A ver, ¿alguien me está escuchando aquí? Y cuando hablo de escuchar, es los oídos espirituales. Porque muchas veces el cristiano solamente ora, pero a la hora de la hora no hace nada. Es decir, no basta con decirle: Señor, bendíceme. La segunda parte, ¿cuál es? Accionar, trabajando, creyéndole a Dios y moviéndose. Si yo le digo a Dios: Señor, guárdame de todo mal y de todo peligro, la segunda parte, ¿cuál es? Que cuando exactamente actuando, que cuando venga la prueba, yo también desarrollo el carácter de Cristo. Porque el enemigo está atento, o bien los espíritus inmundos están atentos a las palabras de los creyentes. ¿Cómo, pastor? Sí, claro. Por supuesto que el enemigo no es omnipresente, no tiene la capacidad para estar en todo lugar. Pero ¿cómo él descubre tu debilidad? Porque él trabaja muy ordenadamente. Él tiene un orden jerárquico: principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, que se distribuyen en todo el mundo, que se conocen como los ángeles caídos, que se conocen como los demonios, los que se rebelaron en el cielo, y están para afectar a la iglesia, a la nación y a la familia. Están para afectar todo lo que te venga de Dios. Todo lo que nace de Dios, el enemigo querrá destruirlo, querrá estorbarlo. Entonces, una cosa es que yo le diga a Dios: Señor, guárdame de todo mal. Y otra cosa, la segunda parte, es cuando venga la vicisitud, la adversidad, yo en ese momento desarrollo el carácter de la oración que hice. Pero esa oración no solamente va acompañada de palabras, no es una simple retórica. La oración va acompañada de fe, la oración va acompañada de carácter, la oración va acompañada de revelación. Entonces no se trata solamente de orar, se trata de orar con revelación. ¿Por qué? Porque que el cristiano que se renueva, ¿cuándo? ¿De domingo en domingo? No, señor, todos los días. Porque eso equivale a decir que usted solamente una vez a la semana se baña, ¿verdad que no? Usted se asea todos los días. Entonces un cristiano se baña por dentro, se asea por dentro, hablando espiritualmente, todos los días. Todos los días voy a la cruz, todos los días voy a su presencia, todos los días leo su palabra, todos los días busco su rostro. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando soy renovado, soy transformado, y esa transformación va a producir en mí revelación. ¿Cuál revelación? Revelación de lo que Dios dice por medio de Jesucristo. Revelación para conocer la voluntad de Dios, revelación para permanecer, revelación para crecer, revelación de lo que significa la vida cristiana.
La vida cristiana no es solamente venir a la iglesia. Repito, hay gente que se congrega, pero cuando sale de la iglesia no se consagra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le hizo falta la segunda parte. Es ahí donde yo quiero llegar. Nosotros nos convertimos a Cristo en el año tal, pero la segunda parte es la renovación del espíritu de vuestra mente. Y cuando hablo del espíritu de vuestra mente, estamos hablando de los pensamientos. ¿Por qué? Grábese esto: todo ataque del enemigo comienza en la mente. Grábese esto: todo ataque del enemigo comienza en la mente. Cuando el enemigo toma tu mente en la parte negativa, ya tomó tu mente. Lo que sigue son tus palabras. Tus palabras van a ser de derrota. Ya tomó tus palabras. Lo que sigue es la parte activa. Tus acciones van a ser negativas, van a ser aberrantes o chocantes delante de Dios. Pero cuando tú y yo llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, lo que sigue son palabras de bendición, palabras positivas. Y no es el simple positivismo que el mundo habla, es la palabra declarada. Pensamos como Dios, hablamos como Dios y actuamos como Dios. ¿Cómo como Dios? No somos dioses. Ojo lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que seamos dioses. Somos hijos de Dios. Cuando hablo de actuar como Dios, estoy hablando bajo su voluntad, bajo su gobierno, bajo su diseño, bajo su estructura. Ahora bien, cuando la Biblia dice que tenemos que añadirle a nuestra vida esos ingredientes en la fe, me está hablando de que el cristiano tiene que estar caminando, renovándose todos los días, sí o sí. Y lo que dije hace unos domingos: cristiano que no se abandona y no trabaja para Dios, el enemigo se lo cobra por otro lado. Y esta es la tercera vez que digo esto, y en la mañana dije lo siguiente: es la tercera vez que lo repito, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor le está hablando. Si usted y yo no trabajamos para Dios, tarde o temprano terminamos trabajando para el enemigo. Si usted y yo no nos consagramos a Dios, tarde y temprano estaremos consagrándonos al pecado. Si usted y yo no cambiamos nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, hablando en el aspecto del cristianismo, tarde o temprano terminaremos caminando bajo la voluntad del enemigo y no de Dios. ¿De quién depende? Diga: de mí. No depende de mi hermano, no depende del pastor de la iglesia, no depende de su esposa que ora. ¿Por qué digo esto? Mire qué interesante. Un hombre una vez dijo: cuando el Señor venga, yo me agarro de las enaguas de la doña, dice, porque mi esposa sí ora. No, señor, la salvación es personal. Aquí no se trata de que tenga 20, 30, 40 años o que tenga una maestría o un doctorado en teología. Aquí no se trata de que sea hijo de pastor. Aquí no se trata de que usted ha trabajado en campañas y un montón de cosas. Aquí lo que se trata es de su carácter en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se desarrolla el carácter? A través del sometimiento, a través de la renovación. ¿Y qué es renovación? Volver al estado natural, al estado original, quiero decir. Mire, algo tan sencillo como esto. ¿Por qué decimos que todo ataque al enemigo comienza en la mente? Por lo siguiente: cuando el enemigo, la serpiente, obviamente la serpiente era usada por Satanás, era Satanás hablando, le dijo a la mujer: Dios les ha dicho que ustedes no pueden disfrutar de todo el fruto del Edén. Ojo lo que le dijo. Le dijo una verdad disfrazada de mentira, porque realmente Dios no dijo eso. Lo que él dijo es: pueden comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la mujer habló más de la cuenta. Y cuando hablo de mujer no tengo nada en contra, porque ahí la responsabilidad era tanto del hombre como de la mujer. ¿Sí o sí? Hoy en día en un matrimonio, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Del hombre o la mujer? Ahí está, de los dos. De los dos son responsables delante del Señor, de su mayordomía cristiana y de su caminar. Entonces, cuando la mujer se puso a hablar más de la cuenta, ¿qué nos enseña eso? Que tanto hombre como mujer no tiene que hablar más de la cuenta con el enemigo. ¿A qué quiero llegar? Cuando el enemigo llega a tu mente, e inmediatamente ahí tienes que actuar en la palabra y no darle cabida a tu pensamiento natural, ni a tus palabras ni acciones, porque el enemigo sabe que si una vez gana la batalla de tu mente, ya ganó parte del terreno. Muy bien, amado hermano y hermana, tengo un pensamiento acá que Dios me regaló, un pensamiento sencillo, pero por muy sencillo que sea, se lo voy a explicar. Dice así: quien no conoce la verdad es alcanzado por la mentira, pero quien conoce la verdad aplasta toda mentira. Lo voy a repetir, porque aunque suena sencillo, usted tiene que entenderlo. Es un pensamiento sencillo que Dios me regaló. Repito: quien no conoce la verdad es alcanzado por la mentira,
Pero quien conoce la verdad aplasta toda mentira. Y aquí viene lo interesante. Cuando la gente no tiene la revelación de la verdad, cree a cualquier cosa, a cualquier mentira, a cualquier estratagema o dogmas de hombres. El mundo no tiene revelación de lo que es el Hijo de Dios y cree cualquier mentira. La gente, si usted le dice, el día de mañana se acaba el mundo, la gente anda preocupada porque mañana se acaba el mundo. Pero si usted le dice, Cristo viene, la gente ignora ese mensaje. ¿Por qué lo ignora? Sencillamente porque no les ha sido revelado Cristo. Y entendemos que el príncipe de este mundo, llamado Satanás, el padre de toda mentira, tiene cegado el entendimiento de muchos para que no procedan al arrepentimiento. Pero es aquí donde la iglesia tiene que actuar. La iglesia tiene que estar no solamente bajo la cobertura de Dios, sino bajo la revelación de Dios. ¿Me está escuchando? Digo esto porque no se trata solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios y movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando la mente es renovada, tu cuerpo, alma y espíritu son sometidos a la voluntad del Dios Todopoderoso y nosotros actuamos bajo su gobierno y bajo su voluntad. ¿Por qué decimos que quien conoce la verdad quien no conoce la verdad es alcanzado por la mentira? Porque la mentira tiene pies más cortos que la verdad. Porque la verdad, al tener pies más largos, siempre va a predominar y va a prevalecer. Aunque pase mucho tiempo, la verdad va a prevalecer. Grábese esto. La mentira siempre va a ser alcanzada por la verdad porque tiene pies más cortos, porque la verdad los tiene más largos. Ahora bien, quien conoce la verdad aplasta toda mentira. Hoy en día me encuentro cristianos que ya se están asociando con el mundo. ¿Y todo por qué? Porque no han conocido la verdad. La verdad es una y no se puede cambiar. A ver, hermanos, vamos a hacer un repaso. En el libro de Génesis, dice la Biblia en Génesis, que cuando Dios empezó a darle forma a las cosas, a ordenar la creación, a darle vida a la creación, cuando Él estaba hablando dijo, produzca la tierra hierba verde. ¿De qué estaba hablando el Señor ahí? De la grama, de lo que se conoce como zacate, de lo que se conoce como el pasto, como usted quiere llamarle. Produzca la tierra hierba, ¿qué? Hierba verde. Pregunta, han pasado muchos años, muchos años, ¿y de qué color es la hierba? No ha cambiado, porque la palabra del Eterno Todopoderoso permanece fiel. Sé que es la hierba, marchita de la flor, pero la palabra de mi rey y su rey va a permanecer para siempre. ¿Sí o sí? Diga amén. Sí, permanece para siempre. Yo creo en la verdad de Dios y bajo esa verdad seguiré confiando. Si usted puede ver mi estado en el teléfono, pongo fórmula número 1, creo en Dios. Fórmula 2, seguiré creyendo aunque muchos no sigan creyendo. Porque eso se llama tener revelación. Cuando alguien no tiene revelación, termina creyendo cualquier mentira. Me llama la atención porque la iglesia ha estado predicando la verdad hace mucho tiempo, pero mucha gente no entiende porque están cegados por la ignorancia. Por supuesto que hay que orar. Me llama la atención que la gente le cree más a alguien que no es cristiano que a alguien cristiano. Y pongo este ejemplo. Voy a poner este ejemplo en 2 vías. 1, cómo la gente cree, y 2, cómo han caído en las mentiras. Hay una cantante famosa, una cantante muy joven de 20 años. No sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llama Billie Eilish. Creo que así se llama. Es muy conocida. Billie Eilish. No sé si estoy pronunciando bien. Es una cantante muy famosa, pero con apenas 20 años. Y esta joven dijo lo siguiente, que la pornografía había afectado su mente y había traído un caos a su vida, que desde los 11 años había practicado esta situación, y ella no recomendaba, rechazaba eso, dando el consejo a los demás. Bueno, 2 cosas. 1, me parece interesante que lo diga ella en el sentido de la mentira en que ella cayó, como han caído muchas personas. Pero 2, me llama la atención que lo dice ella y mucha gente cree. Que lo diga un cristiano, que lo diga un pastor, y ya la gente se levanta y ya rechaza eso. Qué interesante, ¿verdad? Y yo me doy cuenta entonces que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados y potestades. Entonces obviamente cristianismo lo rechazan,
Porque hay una verdad que el enemigo no quiere que sea revelada. Ojo, abra los oídos espirituales. ¿Por qué la gente rechaza el mensaje del evangelio? Porque hay una verdad que el enemigo no querrá que sea revelada. Porque una vez que él bien sabe que cuando es revelada trae poder, restauración, sanidad. Pero mencioné a esta joven para darle a entender a usted cómo la mentira se apodera de niños. Ella con apenas 11 años y cayó en esta basura de la pornografía, con apenas 11 años. Y muchos jóvenes han caído en esta situación por una mentira. Y cuando hablo de mentira, lo voy a decir como dije en la mañana. En cierta ocasión, estando en un colegio cristiano, en un devocional cristiano, una profesora de educación cristiana dijo lo siguiente. No lo dijo abiertamente, pero lo dio a entender: que los jóvenes tenían que explorar su cuerpo, que los jóvenes tenían que experimentar y que los jóvenes no podían reprimir sus emociones. ¿Qué piensa usted de eso? Exactamente, está mal. Y yo pensé lo mismo. Cuando yo la escuchaba, ella decía: no puedo creer que ella esté diciendo algo que el joven necesita liberarse. Sonó muy bonito lo que ella dijo, pero realmente no era mentira disfrazada con verdad. Porque sí es cierto, a los jóvenes hay que ayudarles en el crecimiento, en la parte sexual, pero no podemos decirles exploren su cuerpo, porque los estamos tirando al borde del precipicio para que caigan en cosas aberrantes. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay mentiras que el enemigo ha usado aún dentro de organizaciones. Pero quien tiene la revelación tiene el entendimiento de lo que Dios quiere. Si yo tengo revelación de la voluntad de Dios, voy a conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y no me voy a desviar por ningún viento doctrinal que me quiera mover de mis convicciones. Digo esto porque hoy en día hay mucha iglesia que, lejos de ser iglesia, se ha vuelto un club social. Y como se ha vuelto club social, solamente llegan nada más a hablar, pero no llegan a cambiar. La iglesia es la iglesia que cambia. La iglesia es la iglesia que es transformada. La iglesia es la iglesia que está esperando la venida de Cristo. La iglesia es la iglesia que ama a Dios con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Esa es la iglesia de Cristo. Bien, volviendo a Efesios capítulo 4 y el versículo 23. Yo quiero que en el libro de Efesios 4 leamos dos versículos, el 18 y el 19, para que nos pongamos en el contexto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, les dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, hablando de aquellos que o no conocen a Dios o se han alejado de Dios, ajenos de la vida de Dios. Quiero explicarle qué significa tener el entendimiento entenebrecido. Significa que está en oscuridad, que está en tinieblas. Eso significa entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, por favor, si es tan amable, donde dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad. A ver, hermano, ayúdeme conmigo, ayúdeme. ¿Cuál es el antónimo de sensibilidad? Insensibilidad, ese es el antónimo. Muy bien. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe qué significa la palabra avidez? Significa estar ansioso por cometer un pecado, ansioso por hacer lo malo. ¿Está escuchando? Cuando yo le digo a usted, me está escuchando, es con oídos espirituales, lo que Dios quiere ministrarnos en esta hora. Con avidez. Hay gente que quiere con avidez cometer toda clase de pecados, hundirse en el pecado. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad y tienen el entendimiento entenebrecido. Y eso es lo que se conoce como anarquía, porque la anarquía es vivir sin ley o con mi propia ley. ¿No le parece eso muy parecido a la realidad actual del siglo XXI? Hay gente que dice: yo me mando a mí mismo, yo soy dueño de mi cuerpo. Eso se llama anarquía, vivir sin ley o con mi propia ley. Nadie me tiene que decir nada, ni la iglesia, ni nadie, yo me mando solo. ¿Ha escuchado gente que habla así? Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero hacer con mi cuerpo. Al final de cuentas, Dios no existe, dicen muchos. ¿Ah? Cuando se pierde toda sensibilidad,
es sencillamente cuando la gente comete toda clase de impurezas. Grábese esto y lo vuelvo a repetir. Si uno no se da para Dios y no se entrega a Dios, termina entregándose al enemigo en cualquier área y en cualquier faceta. Grábese eso. Porque yo sé de gente cristiana que ha probado la gracia de Dios y por un descuido espiritual y no estarse renovando, han caído en pecados aberrantes y se han alejado de la gracia de Dios. Y algunos dicen no es malo. Cuando alguien dice no es malo, sencillamente está poniendo en tela de duda lo que la Biblia dice, porque usted y yo no nos regimos por voluntad humana, por lo que yo pienso o digo. Yo me rijo, me guío y me establezco en lo que la Biblia dice. La Biblia es verdad y es la palabra de Dios, y yo creo en la Biblia, y usted y yo tenemos que basarnos y guiarnos bajo lo que la Biblia dice. Por eso le puse el ejemplo de la hierba verde, porque la Biblia ha sido clara y contundente desde hace mucho tiempo. Es la palabra de Dios, pero mucha gente pone en tela de duda lo que la Biblia dice. Por eso quiero hablarte en esta hora de que renacimiento espiritual tiene que ver con un renacer, de volver a ser iglesia, de volver al principio espiritual, de volver a los valores reales, de volver al renacimiento espiritual que una vez tuvimos. Tú te convirtiste al Señor, amaste al Señor. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Te acuerdas qué hermoso fue ese día? Te entregaste a Dios, nos entregamos a Dios, llorábamos, nos entregamos de una manera total. Pero la segunda parte, que la iglesia ha fallado, mucha iglesia no se ha renovado y ha caído en la pasividad. Como ya no tiene revelación de Dios, entonces no se renuevan y piensan que solamente con venir un domingo es suficiente, cuando Dios dice: quiero tu vida, quiero tu corazón, quiero tu cuerpo, quiero tu alma, quiero tu espíritu, quiero todo de ti, porque si lo di por ti, quiero todo de ti. Entonces la Biblia lo que nos quiere enseñar es volver a la senda antigua. El renacimiento espiritual no es una simple retórica, no es una simple palabra, es volver a ser renovados en el hombre interior. Usted y yo ya sabemos que 2 Corintios 4:16 dice: el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Así que, hermano, no me venga diciendo que usted ya jugó. Aquí no ha jugado nadie. Mientras tengamos vida, usted va a estar sirviendo a Dios y honrando a Dios. Esto no se trata de edad, se trata de convicción, carácter y firmeza en Dios. Yo decía en la mañana a los hermanos a manera de broma: a mí me gusta usar en mi cabello el plastigel, pero cuando yo no me pongo plastigel, se ven un montón de canas. Y yo no me pongo a decir: ay, qué viejito estoy. No, mientras más canas, más ganas de servir a Dios. Y en la mañana también puse este ejemplo. Aquí hay mucha gente de pelo blanco. ¿Sabe qué significa el pelo blanco? Sabiduría. Y puse de ejemplo una persona, al hermano Gustavo. Le decía yo que cuántos conocieron al hermano Gustavo hace 30 años, y muchos levantaron la mano, cuando tenía el pelo negro. Hoy lo tiene blanco. Pero yo veo a ese hombre trabajando como el primer día. Yo no lo veo diciendo: ya estoy viejito, ya jugué. No, porque el hombre exterior se desgasta, pero ¿cómo se fortalece? Cuando el interior se está renovando. No le ponga límites a su bendición. No le ponga límites a lo que Dios quiere hacer en usted en este momento. No es que yo ya jugué, no es que yo tengo un segundo matrimonio, no es que yo perdí esto. No me venga a poner excusas. La Biblia dice que cuando somos renovados en el ser interior, tenemos una renovación de mente, tenemos la mentalidad de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de reino, mentalidad de reino, no pasiva sino activa. Bueno, vamos a seguir adelante. Luego dice, versículo 23, estamos en Efesios 4, versículo 23 y 24, vamos a leer. El apóstol Pablo habla en estos dos versículos, repito, Efesios 4, 23 y 24, habla de renovarse y vestirse del nuevo hombre. Leamos el 24. Porque la Biblia dice que cuando somos renovados y nos vestimos de Dios, nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ese nuevo hombre es el que nunca envejece, porque está vestido de Cristo y tiene la mente de Cristo. Repita conmigo: la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Ya vamos a ir al versículo.
Pregunta: si decimos y si la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿por qué mucha gente se aparta de Dios? ¿Por qué mucha gente deja de crecer en Dios? ¿Por qué mucha gente dejó botado o rezagado sus proyectos o su ministerio? Porque no renovó su mente, porque no renovó su vida a lo que Dios quería decirle. Han pasado los años. ¿Se acuerda que le dije el domingo antepasado? Que pasan los años y el hombre interior se va rejuveneciendo y usted permanece en Dios. No hay nada más triste y más vergonzoso que cuando alguien se acerca a otra persona y le dice: ¿cómo le va? Siempre en la iglesia. Y que la persona responda: no, yo ya no estoy en la iglesia. No hay nada más triste y vergonzoso para Dios y para usted y para mí. ¿Sabe cómo el enemigo quiere avergonzar la creación de Dios? Por medio de sus criaturas. ¿Sabe cómo el enemigo quiere afectar lo que Dios ha creado, formado y diseñado? A través de sus hijos. Robando el corazón de sus hijos, afecta a Dios en el sentido de la reputación o la fama que podemos dar de Dios. ¿Se acuerdan el huerto del Edén? El día que comieran del fruto prohibido, ese día iban a morir. El enemigo les dijo: no es cierto, no van a morir, van a ser igual que Dios. Ojo, ojo. Hoy en día mucha gente está diciendo eso. La anarquía, la ideología está diciendo que Dios no existe. Muchos están diciendo que no es cierto que Dios existe y están diciendo que no es cierto lo que la Biblia dice. Y muchos han creído esa mentira. Y muchos le han creído más al hombre. Y muchos han puesto su confianza más en el gobierno que en Dios. Pero algo claro la Biblia dice: cuando somos renovados en el espíritu de nuestra mente, en nuestro pensamiento, tenemos objetividad direccional. Yo quiero que note eso. Cuando somos renovados en nuestro entendimiento, tenemos objetividad direccional. Tenemos claridad. Sabemos para dónde vamos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos y conocemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que la voluntad de Dios siempre es revelada a los hijos que anhelan una renovación constante, no a cualquiera. Es que es muy fácil decirle a Dios: Señor, renuévame. Y la segunda parte, ¿cuál es? Cuando sales de la iglesia, a demostrar el carácter de Cristo en tu vida para ver realmente si está renovado. ¿Sí o sí? Leía una vez El mendigo millonario. Existen muchas historias acerca del mendigo millonario. Tal vez usted la ha escuchado. Lo voy a resumir. El mendigo millonario es aquel millonario que terminó pidiendo en las calles porque tenía problemas mentales. Teniendo una riqueza, andaba pidiendo en la calle. Por supuesto que él ignoraba porque su mente no daba para tanto, porque tenía problemas mentales. Pero cuando yo leía esta historia, me remonté a una historia que sí conocí de cerca. Allá en un sector de San José, en Barrio Cuba, había un señor que tenía problemas mentales. Y pues lo cognitivo y lo volitivo no lo tenían coherente. Él no pensaba bien, su voluntad no estaba bien. Él movía la cabeza de un lado a otro, andaba errante, dormía en cualquier lado, se orinaba, se ensuciaba, defecaba. No tenía conciencia realmente. Pero según dicen, no me consta, pero es lo que todos decían, que este hombre tenía propiedades, las cuales perdió a causa de su enfermedad mental. Y me puse a pensar, ¿cuántos hijos errantes andan por el mundo mendigando la comida del mundo cuando tienen una verdad que ha sido revelada hace mucho tiempo? Por eso hablé del mendigo millonario, de que andan caminando mendigando cosas cuando tienen las riquezas de su gloria. Y lo que quiero decirle, amado hermano y hermana, es que la Biblia es clara, que tenemos las riquezas de su gracia, pero depende de usted y de mí el ser renovados. Y aquí hablamos de diligencia y de constancia. Vamos más allá de lo que Dios dice. Es decir, si nos piden 1 y 2, vamos a traer 3 y 4. Llegando a una milla más todavía en el nombre de Jesús.
Vayamos a Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, donde habla de la mente de Cristo. Yo quiero que abra sus oídos espirituales, porque Primera de Corintios 2:16 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta y signo de interrogación. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Se ha preguntado eso? ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie, porque Él es soberano y absoluto. En Él está la autoridad por excelencia. Luego dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién va a instruir al Señor? Nadie, porque Él es el dador de todas las cosas. Luego dice, mas nosotros, Iglesia Eterna Alabanza, usted que está sentado allí o que me está viendo de manera virtual y me está escuchando, ustedes y yo tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es decir, nadie conoce la mente del Señor. Nadie puede instruirle. Él es el soberano absoluto. Y luego dice, esa gloriosa presencia ha sido derramada en el corazón del hombre que ha creído en Dios y ha puesto su mente, su voluntad en mi corazón. Pero lo que sucede es que yo necesito cuidar mi salvación con temor y temblor. Y como decíamos en el libro de Isaías hace algunos días, nuestra salvación tiene que encenderse como una antorcha. Esto significa que cuando yo estoy siendo renovado y entiendo que la mente de Cristo ha sido puesta en mí, necesito cuidar mis pensamientos con la lectura, con la oración, con el sometimiento. Entonces me doy cuenta que el renacimiento implica una parte activa. Dios ha dicho, Dios ha dado su palabra. Ahora me corresponde creer y caminar y ejecutar la palabra, desarrollando el carácter de Cristo. Amados hermanos, cuando nos renovamos, somos transformados y esa transformación nos da revelación de la potencia de Cristo. Repito, cuando somos renovados, somos transformados y esa transformación nos da revelación de la potencia de Cristo. No se trata de emociones, no se trata de retórica barata, se trata de convicción. Disculpe que utilice esos términos, pero cuando hablo de retórica barata, hay mucha gente que habla muy bonito. Hasta cambian de voz, excelentísimos hermanos. Y quieren impresionar con la voz, con su vestimenta, y quieren impresionar con su retórica, que se la han aprendido de memoria. Pero no hay fruto, no hay carácter, no hay esencia. Y entonces mucha gente cree que con eso es suficiente, cuando realmente lo que Dios nos está llamando a nosotros es: vuelvan al estado natural, vuelvan al estado inicial, vuelvan al estado del Edén espiritual. Por un hombre entró el pecado y entró la maldición a la humanidad, lo que la Biblia dice como Adán, alma viviente. Pero el segundo Adán, que llama la Biblia, que es Jesucristo, no era alma viviente, era espíritu vivificante. Entonces, así como entró el pecado, fueron separados de Dios en el sentido de que desobedecieron y espiritualmente hablando murieron. No había nada que hacer. Pero luego vino la promesa que tenía que venir un Salvador. Y cuando el Salvador murió por usted y por mí, gracias Señor por morir por mí, gracias por tu misericordia. En ese momento fuimos renacidos a una nueva vida y fuimos vueltos al lugar original. Porque había una condenación eterna para usted y para mí, pero el Salvador del mundo hizo un momento. Yo iré a morir por la humanidad, aquellos que me reciban en su corazón. Y en ese momento volvimos al estado natural del Edén espiritual. Sin embargo, todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Preste atención. Somos renovados, somos participantes de la naturaleza divina, pero todavía la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y es donde la Biblia dice: despojaos del viejo hombre. Es decir, cuando la Biblia dice despojarse es quitarse aquello que esté estorbando su vida espiritual.
Cuando la Biblia dice despójense, es quitárselo y quiten esa vieja levadura que está estorbando su crecimiento espiritual. Despójense, es arrancar de raíz, no a medias, de raíz. Cuando hablo de raíz es porque mucha gente dice: Señor, te entrego esta parte. Y Dios dice: pero tienes que entregarme aquella otra. ¿Sí o sí? Porque hay áreas que necesitan ser entregadas. Cuidémonos del orgullo espiritual. Cuidémonos de pensar que así estamos bien. Siempre necesitamos un cambio. Siempre necesitamos pedir dirección y decirle: Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Por qué? Porque he entendido que la revelación va a producir esa transformación. Amén, hermanos. Pastor, ¿por qué se pone el saco otra vez? Porque mucha gente hace eso. Una vez que sigue a Cristo, se vuelve a poner el viejo hombre y no sirve. El viejo hombre hay que sepultarlo. Con la carne no hay que tener misericordia. Con el diablo no hay que tener misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo te anda buscando como león rugiente para destruirte. Por lo tanto, cuando yo me levanto en el nombre de Jesús a favor de la iglesia, la familia, la nación, lo hago con la autoridad del Hijo de Dios y digo: en el nombre de Jesús me levanto con la autoridad a reprender, a despedazar las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque he entendido que si tengo la mente de Cristo, tengo las palabras de Cristo. Si tengo las palabras, tengo su actuar, su poder actúa poderosamente en mí y en usted. ¿A causa de qué? A causa de la redención eterna que un día nos dio, para entender que todos los días hay que renacer a una vida nueva y mejor. Por eso hemos declarado y proclamado el año de renacimiento espiritual, entendiendo que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando y haciendo más fuerte hasta el día que Cristo venga por nosotros. Cuando somos renovados en el espíritu de vuestra mente, en el pensamiento, en la parte intangible, tenemos una mente viva. Romanos capítulo 8 versículo 5. Quiero darle 3 puntos para el próximo domingo poder continuar, porque Dios nos está direccionando a algo diferente. A algo diferente, por supuesto, que está en la Biblia. Ya no tanto activismo, sino consagración. Ya no tanta palabra, sino poder. Ya no tanto decir, sino hacer. Una mente viva. Cuando el cristiano está renovado, tiene una mente viva. ¿Qué es una mente viva? Romanos capítulo 8 versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Romanos 8:6, vamos con el otro versículo, el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu, vida y paz. Sigamos adelante, el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces entendemos, vuelvo a repetir, aceptamos a Cristo. La segunda parte es la renovación constante. Cristiano que no se renueva todos los días es un cristiano apático y errático. Cuando tengo revelación de las cosas del cielo, es muy difícil que yo me aparte de Dios. Cuando tengo revelación de las cosas del reino, es muy difícil que deje las cosas botadas. ¿Por qué? Porque tengo revelación de quién me llamó y para dónde voy. No puede ser cristianos tambaleantes, de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Están 1 año, 2 años, vuelven a apartarse. No, no hay nada más triste y vergonzoso para los hijos de Dios que te pregunten: ¿cómo estás ahora? Y que alguien responda: no estoy en nada. Ha llegado los tiempos de activarse y renovarse, mi amado hermano y hermana. Le cuento algo rápido. En una ocasión, en cierta iglesia, no le voy a decir el nombre para que usted no peque, sucedieron pues que algunos jóvenes cometieron errores, cometieron pecados, y la muchacha quedó embarazada. Y como la muchacha quedó embarazada, se empezó a soltar algo extraño, que ya toda la gente, cuando una muchacha se iba a casar, lo primero que hacían es verle el estómago. Sí, como que también se está casando porque está embarazada. Y andaba eso tan extraño que se propagó, y la gente viendo el estómago.
Otras personas se apartaron, se divorciaron, y con el transcurrir del tiempo uno se encontraba con esas personas y le preguntaban a uno, ojo cómo le preguntaban, ¿y qué? ¿Siempre está en la iglesia? ¿Y qué? ¿Siempre está casado con fulano y sutana? Como que eso fuera a cambiarse de camisa nada más. Porque se soltó algo el enemigo que diciéndole, ¿y qué, hermano? ¿Siempre está casado con la hermana tal? Por supuesto. Porque se volvió, parecía ser que se volvió como una moda. La gente se apartaba, la gente dejaba al cónyuge, y la gente, sucedieron cosas extrañas. ¿Y sabe por qué? Porque cuando no hay una verdad revelada, el enemigo será la mentira para robarte la semilla de Dios. ¿Y qué es la semilla de Dios? La identidad que Él te ha dado como hijo de Dios. Eso es lo que quería con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Llegó con cachos y cola. No sé por qué al enemigo lo ponen con cachos y cola, porque él no tiene cachos y cola. ¿Alguien lo ha visto? No. No sé por qué le ponen cachos y cola. Pero él no llegó como alguien feo, él llegó como algo atractivo, en el sentido, van a ser como Dios. Y son las ideologías que se están propagando hoy en día en la juventud. De ahí la importancia que los padres fundamenten a los hijos en la roca que es Cristo, para que no sean llevados por vientos doctrinales. Y sobre todo, cuando entran a la universidad. Cuando entran a la universidad, no sé qué les pasa a algunos jóvenes. Lo que he dicho siempre. ¿Qué he dicho siempre yo? ¿Alguien se acuerdan qué he dicho yo? Entran a la universidad diciendo, vengo de mamá y papá. Y salen de la universidad diciendo, me parió una mona. No lo entiendo yo eso. Y yo lo dije y lo repito. A mí no me parió una mona. ¿A usted? Yo vengo del vientre de mi madre por voluntad de Dios. Pero eso es lo que están diciendo. Diciendo del mono, entonces viene de una mona. Y yo no vengo de una mona. Sigamos adelante. Después de haber leído estos versículos, pregunta, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Ah? ¿En qué pensamos nosotros, hermano y hermana? Porque el que tiene una mente viva, conoce a Dios y reconoce la perfecta voluntad de Dios, no se confunde, no se engaña a sí mismo y no genera argumentos falsos. Una mente viva tiene conciencia de la eternidad. Esto me gusta. Una mente viva tiene una conciencia real de la eternidad, una perspectiva de eternidad. ¿Sí o sí? Repito, una mente viva tiene conciencia de la eternidad. Hoy mucha gente ya no espera a Cristo. Cristianos que creen que Cristo ya no viene. Ojo, iglesia, si descuidamos la salvación, sí la podemos perder. Se ha vuelto un dilema esto. No, hermano, la salvación no se pierde. Pero un momentito, espere. One moment, please. Voy a explicar esto. La salvación está vigente todos los años. Quien se pierde es el ser humano, ¿estamos de acuerdo? Pero usted y yo sí podemos perder la salvación si nos descuidamos. Si no, no me asuste, no me asuste. Porque andan doctrinas de hombres diciendo que la salvación no se pierde. Según la Biblia, es necesario que los hombres mueran una sola vez y luego venga el juicio, el juicio de Dios. No es aquel cuento que nos dijeron una vez. No, alguien se muere y pedimos por el alma de esta persona para que se vaya con Dios. No existe lugar donde una persona pueda estar o el infierno, o el cielo o el infierno. Ahora bien, si nosotros decimos que tenemos una mente viva, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en la eternidad? ¿Pensamos en las cosas del reino? Hay gente que acaba de pasar diciembre y dice, ¿cuándo llega Semana Santa para vacacionar? Pero qué bonito que digan, ¿cuándo llega el día del culto para congregarme? ¿Cuándo hacen vigilia? ¿Sí o sí? Anótelo, Colosenses 3:2, hermano Donovan. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a ir concluyendo con 2 puntos. El segundo es la mente perseverante. Una mente renovada es una mente perseverante. Anote Lucas 9:51, por favor. Lucas 9:51, se lo leo. Dice,
Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51 nos da a entender acerca de la mente perseverante que Jesús fue un ejemplo de perseverancia, sí o sí. Fue un ejemplo de perseverancia. Y me encuentro cristianos que ya no quieren seguir adelante. ¿Cuál es su modelo? Cristiano que no quiere seguir adelante, su modelo es el mundo. Cristiano que ve hacia arriba, su modelo es Cristo. Él perseveró, yo puedo. ¿Y yo por qué yo puedo? Porque si Él pudo, yo puedo. Porque Él me dio su virtud, me dio su capacidad, me dio su gracia, me dio su amor, su poder, por su buena voluntad. Pero recuerde algo, la bendición está condicionada ¿a qué? A la obediencia, a la entrega, a la diligencia. No hay honra sin sacrificio. Cuando hablamos nosotros de perseverar, el diccionario bíblico lo dice así: constancia, persistencia, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. Eso significa la palabra perseverancia. Entonces, iglesia, la pregunta es: ¿en cuáles cosas debemos perseverar los cristianos en nuestra vida? ¿En cuáles cosas hay que perseverar? En oración. Anote Lucas 18:1. Anote bien que la mente renovada es una mente viva y una mente perseverante. Y cuando hablamos de perseverancia es que tenemos que seguir los pasos del Rey Jesús y entender que perseverar es en nuestra vida cristiana. Perseveramos en lo espiritual y lo espiritual va a afectar el mundo natural. Si un cristiano es sometido a Dios, va a tener frutos en su vida familiar, laboral y académico, espiritual, ministerial. ¿Alguien está comprendiendo esto? No es que yo saqué un título en la universidad. Tengo 3 doctorados, te felicito. Tengo 3 maestrías, te felicito. No tengo nada en contra, porque yo apoyo el estudio y sigo estudiando. Hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando. ¿Y la parte espiritual dónde está? ¿Qué le hiciste? Cuando realmente lo espiritual es lo que permanece. El título aquí se va a quedar. Las riquezas aquí se van a quedar. ¿Dónde vas? Para el cielo. Lo primero es lo espiritual, y de ahí emana todo y depende todo. Ahora bien, tampoco se trata de solamente quedarse en la parte espiritual y no avanzar en la parte natural. Porque si un cristiano me dice que solamente está metido con Dios y no avanza, no estudia, no trabaja, no emprende, no hace negocios, algo está mal, ¿sí o sí? Porque el cristiano que tiene a Cristo en el corazón se ve reflejado en sus frutos diarios. Cuando vemos un cristiano prosperado, yo, gloria a Dios, está prosperado porque ha puesto a Dios como su confianza. Y eso a mí me bendice. Yo cuando veo a un hermano que Dios lo bendice con casas, con carros, con la parte material, con estudio, digo, gloria a Dios, esa es la bendición que Dios quiere, pero no está primero, la primera está la de Él. ¿Me doy a entender? Y no es que ponga lo material como prioridad, lo material es secundario, es solo un medio. Pero un cristiano también es próspero cuando pone a Dios en primer lugar. El ejemplo más claro, José. José fue próspero porque puso a Dios en primer lugar. Bien, entonces acerca de la perseverancia es en la oración. Cuando le hablé de 18:1 de Lucas, ¿se acuerda usted de la parábola del juez injusto y la viuda? Que llegaba a rogarle y el juez, nada, no te voy a hacer caso. Hasta que tanto rogar esta viuda, este juez injusto decía, no creo en Dios ni temo a Dios. Le voy a hacer justicia a esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer, mire, todos los días iba ahí. Pero hay cristianos que al problemita que viene, ya no puedo, ya me voy a ir. Puso la cruz, solo se enterró él mismo. ¿Sí? Jesús fue perseverante en la oración. Hermanos, seguimos orando a las 5 de la mañana. Cuando yo le digo a usted, como padre de esta casa, carrera de oración, creando un muro espiritual hasta que se haga un hábito. ¿Por qué? Porque muchos comenzaron y ya lo dejaron, ay, qué pereza, hasta que sea un hábito. Constancia, 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 constancia en la oración.
Y gracias por los que me dan ahí un ganchito así. Gloria a Dios. Miren, hermano, cuando yo veo así, que me dan esos manitas en el teléfono, me dan más ganas de orar. Porque me siento acuerpado. Constantes en la oración, sí o sí. Constantes en congregarse. Esto me gusta, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por... A ver, digieren los 5 segundos. Pastor, el domingo no llego a la iglesia porque tengo que descansar. De verdad, hermano, trabajo mucho. No, vengo de vacacionar y estoy cansado. Por supuesto. Ayer llegamos tardísimo nosotros. 11, 12 de la noche. Y yo estaba cansado. Y yo quería quedarme durmiendo. Luego me acordé que era el pastor y se me pasó. No pude quitarme el tiro, hermano Juan. Miren, nuestra prioridad es el Señor. Pastor, no voy al culto porque viera que me siento como contracturado. Mañana es lunes y va al trabajo. Tengo que ir porque si no me rebajan el día. Y entonces, ¿por qué no viniste al culto? Como dijo aquel, aló. Como dijo aquel, yuhu. No, es verdad, hermano, vea. Consejo. Si usted en la semana tiene tiempo para el gimnasio, para comer, estudiar, trabajar, y el domingo algo pasa y no puede congregarse, póngase las pilas. Le está robando el enemigo. A ver, para que no se sienta mal, no estoy hablando con gente de aquí. En otro lugar, en otra iglesia, no le voy a decir el nombre para que no peque, en otro lugar, una hermana en la semana trabajaba, hacía sus diligencias y todo el asunto. Llegaba el día de culto, no puedo ir por tal y tal cosa. La otra semana, trabajando, a mí me constaba que ya estaba en movimiento en la semana. Llegaba el día de un ensayo, de un culto, no puedo ir. Y hermano, como dice en El Salvador, ya me la podía. Cuando me llamaba, me decía que no puede, y en efecto no podía ir. Hasta que un día, hermano, pusimos la señal de alto. Vea, hermana, usted en la semana hace sus cosas, ¿verdad que sí? Y siempre el domingo usted se enferma. Siempre el domingo se murió el perico, el perro le dio diarrea, llegaron los familiares de otro lugar. Vea, hermano, si yo estoy en mi casa y llegan visitas a las 9 de la mañana, yo le digo, familia, tengo que ir a la iglesia, acompáñeme. Y si no quiere venir, yo tengo que ir a cumplir y regreso, a menos que sea algo urgente. Bueno, yo creo eso, hermano, que nadie cae de paracaidista, ¿verdad? Bueno, yo creo eso, porque creo yo que es una falta de respeto caer de paracaidista, ¿no? O sea, si voy a decir, voy a la casa del hermano Rodolfo, es porque él me invitó a una buena sopa. Estoy profetizando, aleluya, aleluya. ¿Me explico? Pero si yo voy de repente, pero usted está ocupado, tengo que respetar su privacidad. Pero si lo programamos, Señor, tócalo. Si lo programamos, es otra cosa. ¿Sí o sí? Entonces, cuando alguien a mí me dice, hermano, es que vino de repente mi abuelita a visitarme, pues abuelita, aunque sea en silla de ruedas, la llevo a la iglesia, vamos. ¿Sí o sí? Yo también hacía horas extras en mi trabajo cuando estaba en la parte secular. Y a veces habían horas extras un día de culto. ¿Y qué decía yo? Hoy no puedo. Ay, se va a perder. No. Primero es Dios. Y cuando pongo a Dios como prioridad, nunca vas a escasear la harina y el aceite. ¿Sí o sí? Pero me he encontrado con excusas de gente. No voy, vea, yo le conté una vez una hermana, no es de esta iglesia para que no esté viendo, ¿quién será? De otra iglesia, que no iba a la iglesia porque le dolía una uña. Y no puedo casi caminar.
pero mañana tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿cuál es la excusa para no congregarse? Entonces, aquí Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mi abuela decía, la costumbre se hace ley. ¿Quiere que le diga este versículo en palabras mías? ¿Me da permiso? Ya. Dos hermanos me dijeron que sí, lo voy a decir. Hebreos 10:25 en palabras del pastor Juan Carlos. No dejando de congregarnos, como algunos a veces cada mes vienen. No dejando de congregarnos, como algunos prefieren quedarse viendo el partido que congregarse. No dejando de congregarse, como algunos a las 5 de la mañana están levantados para ir a la playa, pero no se pueden levantar a las 5 de la mañana para orar y venir a la iglesia. Y tras de eso, viven cerca y llegan tarde. Cuando yo digo estas cosas, siento un silencio. Pero de algo estoy seguro, que el día de mañana usted me va a amar más que hoy. Porque yo no puedo decirle, hermano Juan, tranquilo. Hermano Juan, usted y su familia tienen que activarse, tienen que congregarse. Yo, vea hermano, hay veces la gente cree que el pastor es como, ¿verdad que sí? Al pastor me lo bailo. A mí no me baila, hermano, yo sé, hermano. Yo estoy buscando a alguien que me está mintiendo. No voy porque estoy mal del estómago. Y en la tarde comiéndose una pizza. Una vez una hermana me dijo, no voy a decir el nombre de qué iglesia, no voy porque estoy con el periodo y me da muy fuerte. Y yo diciéndole, tome Dorival para que su vida cristiana siga igual. Pues resulta ser que al mediodía me la encuentro en un lugar de comidas rápidas. Iba entrando ahí con la familia. Y yo, ¿cómo están? Y yo por dentro, y no era que estaba mal. Y yo por dentro, y no era que estaba enfermo, que estaba muriendo. Y yo por dentro, yo le bendiga, hermano. Un milagro ocurrió, se sanó. Ve, hermano, si a usted le dijeran, usted puede estar enfermo y medio tembeleque, decía la abuela. Hermano, venga a las 4 de la tarde porque tengo una bendición para usted. Dios me bendijo tanto que tengo ahí una bendición grande para usted. Usted, aunque sea enfermo, va y tembeleque, voy, vea. Pues es lo mismo, todos los domingos hay bendición y sea como sea, yo voy a arrebatar esa bendición. ¿Sí o sí? Hermanos, entonces vamos a orar y el próximo domingo vamos a seguir con la mente humilde, porque la mente renovada es una mente humilde. Pero póngase sobre sus pies, vamos a orar, mis hermanos que están ahí de manera virtual. Quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Quiero decirles también que aprendamos a ser bendición para otros compartiendo el mensaje y que otros sean bendecidos. Levante las manos y diga conmigo, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por la bendición de haber estado en tu casa. Señor, gracias por una iglesia que te ama y que está perseverando, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Los bendigo con paz en el nombre de Jesús, declarando sobre ellos un renacimiento espiritual, que volvamos a ser iglesia, volvamos a estar apasionados por las cosas del reino y entendamos que la revelación
en nosotros va a producir transformación. Espíritu Santo, revélanos a Cristo, revélanos la potencia de la gloria de los cielos para entender la perfecta voluntad de Dios, ser entendidos en los tiempos. Por lo tanto, yo oro y bendigo a cada hombre y mujer que está conectado de manera virtual como los que están de manera presencial. Los bendigo en el nombre de Jesús, declarando una semana de éxito, de victoria, y que entendamos que necesitamos renovarnos todos los días para permanecer en la perfecta voluntad tuya, Señor. Sea tu paz y tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo.